En este video vamos a resolver este ejercicio por método simplex y tenemos maximizar z igual a 50x más 80y, sujeto a x más 3y menor o igual a 120 y x más y menor o igual a 90, siendo x y y mayor o igual a 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer es volver nuestras tres expresiones en igualdades y esto lo vamos a lograr usando una variable de holgura que se denota con una v. Vamos a empezar por nuestras dos restricciones. Entonces, para la primera restricción la vamos a denotar como v1 y para la segunda restricción la vamos a denotar como v2. Entonces, la primera restricción nos va a quedar de la siguiente forma: x más 3y más 1v1 más 0v2 igual a 120. Nuestra segunda restricción va a quedar x más y más 0v1 más 1v2 igual a 90. Acá podemos ver que cuando escribimos nuestra primera restricción, v1 iba a valer 1 y v2 va a valer 0. En la segunda restricción, v1 va a valer 0 y v2 va a valer 1. Entonces, cuando ya terminamos de volver nuestras dos restricciones en igualdades, vamos a pasar a resolver z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar todos estos términos hacia el otro lado, los vamos a pasar hacia el otro lado. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma: menos 50x menos 80y más 0v1 más 0v2 más z igual a 0. Bueno, ya después de tener nuestras tres restricciones en igualdades, vamos a pasar a plantear la matriz simplex. Entonces, en la parte de arriba vamos a colocar las variables. En este caso tenemos a x, a y, v1, v2, z y r. Esta r significa r de respuesta. Para la primera fila la vamos a agregar como v1, ya que fue la variable que agregamos para la primera restricción, y vamos a copiar los coeficientes y nos va a quedar de la siguiente forma. Los coeficientes de v1 son 1, 3, 1, 0, 0 y 120, como lo podemos ver acá, que nuestro resultado es 120. Para la segunda fila se nota como v2 y los coeficientes son 1, 1, 0, 1, 0, 90. Y para la tercera fila van a ser menos 50, menos 80, 0, 0, 1, 0. Bueno, ya paso a seguir es identificar el renglón objetivo, la columna pivote y el elemento pivote. Entonces, como renglón objetivo vamos a tener esta última fila. Bueno, ya identificado el renglón pivote, vamos a pasar a identificar la columna pivote. Esta se selecciona con la cifra más negativa del renglón pivote. Entonces, como cifra más negativa, tenemos este menos 80. Esto quiere decir que la columna pivote es toda esta. Luego vamos a pasar a identificar nuestro elemento pivote. Este se selecciona dividiendo el resultado por la columna pivote. Entonces sería 120 dividido 3 y 90 dividido 1. Pero esto solamente se divide con elementos mayores a 0. Por eso no dividimos 0 dividido menos 80. Ya teniendo los resultados de nuestras divisiones, vamos a escoger el número menor, y como número menor tenemos al 40. Esto quiere decir que nuestro elemento pivote está en 3. Al ya estar el 3 en la columna Y, esto quiere decir que ya no va a ser más adelante, ya no va a ser V1, sino fila Y. Bueno, el siguiente paso es volver nuestro elemento pivote en 1 y los otros dos números en 0. Esto lo vamos a lograr dividiendo la fila 1 dividida en 3, para poder que este 3 se convierta en 1. Entonces, 1 dividido 3 nos va a dar 1/3. 3 dividido 3 nos va a dar 1. Ya ese 3 se convirtió en 1. 1 dividido 3, 1/3. 0 dividido 3, 0. 0 dividido 3, 0. Y 120 dividido 3, 40. Esta va a ser nuestra nueva fila 1.
Ya después vamos a convertir este en 1 en 0 y esto lo vamos a lograr multiplicando nuestra nueva fila 1 por el mismo número pero en signo contrario, entonces sería por menos 1. Entonces nuestra fila 1 por menos 1 va a ser igual a 1/3 por menos 1 menos 1/3, 1 por menos 1 menos 1, 1/3 por menos 1 menos 1/3, 0 por menos 1, 0, 0 por menos 1, 0 y 40 por menos 1, menos 40. Y vamos a colocar tal cual nuestra fila 2. Esta fila 2 la vamos a colocar tal cual acá. Entonces esto va a ser igual. Menos 1/3 más 1 va a ser 2/3. Menos 1 más 1 va a ser igual a 0. Ya volvimos ese 1 a 0. Menos 1/3 más 0, menos 1/3, 0 más 1, 1, 0 más 0, 0, menos 40 más 90 va a ser igual a 50 y esta va a ser nuestra nueva fila 2. Luego, para poder de que este 80 se vuelva a 0, vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a multiplicar la fila 1 por el mismo número, pero en signo contrario. Acuérdense que multiplicamos es en nuestra nueva fila 1. Entonces va a ser igual a 1/3 por 80, 80/3. 1 por 80, 80. 1/3 por 80, 80/3. 0 por 80, 0, 0 por 80, 0 y 40 por 80, 3200. Y vamos a colocar tal cual nuestra fila 3. Y eso va a ser igual. 80/3 menos 50 va a ser igual a menos 70/3. 80 menos 80 va a ser igual a 0. Ya convertimos este 80 a 0. 80/3 más 0, 80/3, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1 y 3200 más 0, 3200. Ya cuando tenemos nuestra nueva fila 1, nuestra nueva fila 2 y nuestra nueva fila 3, esta sería nuestra nueva fila 3. Vamos a volver a plantear nuestra matriz simplex. Ya el paso a seguir para plantear nuestra nueva matriz simplex es colocar todos los coeficientes de la fila 1, de la fila 2 y de la fila 3 acá. Entonces, como en la matriz anterior el elemento pivote estaba en Y, acá ya no va a ser V1 sino Y. Entonces, en nuestra nueva fila 1 los coeficientes son 1/3, 1, 1/3, 0, 0 y como resultado tenemos 40. En nuestra nueva fila, en la fila 2 ya serían los coeficientes de la nueva fila 2. Entonces tenemos 2/3, 0, menos 1/3, 1, 0 y 50. Ya para nuestro nuevo renglón objetivo vamos a tener menos 70/3, que serían los de la nueva fila 3, 0, 80/3, 0, 1 y 3200. Luego, ya teniendo nuestra nueva matriz simplex, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera matriz, que es identificar la columna pivote y el elemento pivote. Recordemos que la columna pivote se selecciona con el número más negativo, que aquí solamente tenemos menos 70/3. Entonces, esto quiere decir que nuestra columna pivote es esta. Luego vamos a pasar a seleccionar nuestro elemento pivote. Entonces recordemos que se halla dividiendo el resultado y la columna pivote. Entonces 40 dividido 1/3, eso nos va a dar 120. Y 50 dividido 2/3, eso nos va a dar 75. Esto quiere decir que nuestro nuevo elemento pivote está en 2/3.
y está en X. Esto quiere decir que cuando volvamos a plantear nuestra matriz simple ya no va a ser V2 sino X. Ya el paso a seguir es volver nuestro elemento pivote en 1 y los demás en 0. Entonces recordemos que para volver el elemento pivote en 1 tenemos que ir el mismo número en la segunda fila. Entonces sería 2 tercios dividido 2 tercios 1, ya lo volvemos en 1. 0 dividido 2 tercios 0, menos 1 tercio dividido 2 tercios, menos 1 sobre 2, y 1 dividido 2 tercios, 3 sobre 2, 0 dividido 2 tercios, 0, y 50 dividido 2 tercios, 75. Esta va a ser nuestra nueva fila 2. Luego, para volver este 1 tercio a 0, lo tenemos que multiplicar por el mismo número, pero en negativo. Entonces sería 1 por menos 1 tercio, menos 1 tercio, 0 por menos 1 tercio, 0, menos 1 sobre 2 por menos 1 tercio, 1 sexto, y 3 sobre 2 por menos 1 tercio, menos 1 sobre 2, 0 por menos 1 tercio, 0, y 75 por menos 1 tercio sería menos 25. Y colocamos tal cual la fila 1. Entonces esto sería menos 1 tercio más 1 tercio, 0. 0 más 1, 1. 1 sexto más 1 sobre 3 sería 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 más 0, menos 1 sobre 2, 0 más 0, 0, menos 25 más 40 sería 15, y esta sería nuestra nueva fila 1. Ya para convertir este menos 70 sobre 3 sería multiplicar el mismo número pero en signo contrario en la fila 2. Entonces sería 1 por 70 tercios, 0 por 70 tercios, 0, menos 1 sobre 2 por 70 tercios, menos 35 tercios, 3 sobre 2 por 70 tercios, 35, 0 por 70 tercios sería 0, y 75 por 70 tercios sería 1750. Y vamos a colocar tal cual nuestra fila 3. Entonces esto va a ser igual a 70 tercios menos 70 tercios, 0. Y podemos ver que este 70 tercios ya lo volvimos en 0. Menos 70 tercios ya lo volvimos en 0. 0 más 0, 0. Menos 35 sobre 3 más 80 sobre 3 sería 15. 35 más 0 sería 35. 0 más 1 sería 1. Y 1750 más 3200 serían 4950, y esta sería nuestra nueva fila 3. Luego vamos a colocar nuestra nueva fila 1, 2 y 3 en una nueva matriz. Bueno, aquí ya tenemos nuestra nueva matriz ya planteada. Y como podemos ver en nuestro renglón objetivo ya no hay números negativos. Esto quiere decir que ya no tenemos que hallar ni columna pivote ni elemento pivote. Entonces vamos a colocar los resultados de cada variable. Entonces el resultado de X va a ser igual a 75. El resultado de Y va a ser igual a 15. V1 va a ser igual a 0. Y V2 va a ser igual a 0. El resultado de Z va a ser 4950. Para mirar si este ejercicio sí está bueno, vamos a reemplazarlo en las restricciones del ejercicio. Entonces, como aquí podemos ver, era 50x más 80y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar lo que nos dio x y lo que nos dio y y lo que nos dio z. Entonces 50x y la x nos vale 75 más 80y y la y nos dio 15, y esto va a ser igual a 4950. Z nos dio igual a 4950.
esta parte está correcta. Luego vamos a pasar a reemplazar en las dos restricciones. Entonces, x más 3y, x vale 75, más 3y, y vale 15, y esto va a ser igual a 120. Y aquí podemos ver que era igual a 120. Entonces, en la otra restricción era x, que nos valió 75, más y, que nos valió 15. 75 más 15 nos va a dar 90. Podemos ver que tanto en la primera restricción como en la segunda restricción nos dieron los mismos resultados del principio. Esto quiere decir que el ejercicio está bueno.